cuadro de jotas y de la banda de la Sociedad Musical de Alcañiz. Mientras se colocan, les cuento un poquito. Desde el año 1983 participa en los encuentros provinciales de bandas de Teruel, así como en los campamentos regionales de músicos juveniles que, organizados por la Diputación Provincial de Teruel, se realizan en Alcalá de la Selva todos los veranos. Destacar la participación en los certámenes regionales de bandas celebrados en Zaragoza entre los años 1983 a 1987, en los que se consiguieron 2 segundos premios en la categoría B y un tercero en la categoría A. En el año 2006 participó en el primer certamen regional de bandas de músicas amateurs organizado por la Federación de Bandas de Aragón y celebrado en el Auditorio de Zaragoza. En 2013 participó en el programa de la televisión aragonesa Dándolo Todo Jota, como les he contado antes, en el que consiguió el primer premio en 2 de las 3 rondas de las que constaba el concurso. 2014 es su 35 aniversario y los actos de celebración se desarrollarán durante todo este año e incluirán un pasacalle realizado el día de San Jorge, la celebración de Santa Cecilia y muy especialmente el intercambio organizado junto a la Unión Musical Porteña, cosa que agradecemos enormemente. Antes de contarles el programa, me gustaría felicitar en nombre de todos sus compañeros, los músicos, a Jorge La Cueva, que no sé exactamente quién es, que es su cumpleaños, así que felicidades. Ahora sí, el programa que van a interpretar para todos nosotros es el siguiente: La Fiera, con arreglos de Cheli Socón; Mesonera de Aragón, de Genaro Monreal; Estampa Aragonesa, con arreglos de Julio Noel; y El Sitio de Zaragoza, de Cristóbal Audry. Solista en La Fiera y la Mesonera de Aragón, don Carlos Martínez Ariño. Por motivos familiares, el director titular no puede estar y dirigirá la banda esta noche don Alejandro Diestre Insa. Un fuerte aplauso para todos ellos. ¿Sí? ¿Me oye? Buenas noches. Lo primero, darle las gracias por esta invitación que nos han hecho a la Unión Musical Porteña y en nombre de la Unión Musical a Lorenzo Peláez, su presidente. Muchas gracias, Lorenzo. Esperamos corresponder en Alcañiz igual que habéis hecho aquí. Y luego deciros que sí, que efectivamente pues ganamos este premio en televisión, pero que el cantante no era yo, el cantador. Era Isabel, una chica más guapa que yo, mejor cantadora que yo, pero por motivos familiares no ha podido venir y voy a intentarlo hacerlo yo. No es lo mismo, pero bueno, lo intentaré. Gracias.
la fiera ya murió. Y al revólver de una esquina y un valiente la mató. Valiente la mató. Nadie le tema la fiera. Llega por la carretera, vienen a festejarla.
¿Ya? Pues ahora.